Fue un semillero de personas extraordinarias, hicieron proyectos muy visionarios, como por ejemplo la red Octopus, que fue la primera red local de la que tuvimos conocimiento. Antes de que esto fuera la regla en todos lados, la Universidad La Salle ya tenía su red de computadoras. Soy exalumno de la Universidad La Salle de la generación 73-78 de Ingeniería Mecánica Eléctrica con especialidad en electrónica, que es la primera que hubo en electrónica aquí en la Universidad La Salle. Al terminar mi carrera, luego me volví a involucrar con la universidad como coordinador del laboratorio de electrónica, que nacía en ese entonces porque realmente la universidad era un niño de 9 años de pantalón corto. Hoy afortunadamente estamos celebrando su 60 aniversario y en esa oportunidad me tocó ser testigo de lo que ha sido la evolución prácticamente de casi todo el tiempo de la universidad, que es sumamente interesante. Posteriormente, siendo director el ingeniero Claudio López Fernández, me nombran jefe de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, precisamente en 1981. Y estuve como director de la carrera, o como jefe de la carrera, mejor dicho, de Ingeniería Electrónica hasta el año de 1990. Dejé un año la jefatura de carrera para retomarla en 1991 como jefe de carrera otra vez, cuando era director el ingeniero Javier Saucedo Garza. Entonces estuve como director de la Escuela de Ingeniería del año 2000 al año del 2009. Precisamente ya a punto de ser nombrada Facultad de Ingeniería como se es conocida actualmente. Bien, una cosa que hay que tomar en cuenta es que a nosotros nos tocó una época de evolución constante en la universidad y muy rápida. En aquel entonces las carencias que había en la universidad pues eran enormes. Yo te platico una vivencia muy interesante. Lo que hoy conocemos como los laboratorios y talleres de ingeniería era una casa antigua que se derrumbó en el 1974 a iniciativa del hermano Juan Bulbulián. Lo que es la nave como tal de los laboratorios y talleres de ingeniería se inauguró creo que febrero de 75 con una misa que vino en ese entonces el arzobispo primado de México. Poquito a poquito, con iniciativa de muchos de los exalumnos que después fueron directivos, fue que se fue logrando todo lo que hoy tenemos, ¿no? Entendemos muy bien que para los muchachos que hoy vienen a la universidad eso es algo sumamente natural, pero para los exalumnos de nuestra época que hoy vienen, se maravillan con todo lo que ven. ¿Por qué? Porque ven cumplidos muchos de sus sueños, muchas de sus ilusiones de aquel entonces. Después vinieron otras personas que tú seguramente conoces, como Jorge Varela, como jefe de la carrera de Ingeniería Cibernética, que por cierto es algo muy interesante para la universidad, porque fue un programa visionario, producto de la iniciativa precisamente de don Juan Bulbulián y del ingeniero Jaime Palacios Castañón, quien también en esa época inició con las primeras computadoras aquí en la universidad. Teníamos aquí en la universidad solamente una computadora con 64 kilobytes de RAM, con un teletipo para toda la universidad. Y el ingeniero Palacios y don Juan impulsaron todo esto y usaron como puntal la carrera de Ingeniería Cibernética, que en su momento ninguna universidad tenía, esta era la primera. Entonces fue un programa enorme, de vanguardia, que rápidamente cosechó éxitos, con gente muy importante, como por ejemplo comento Jorge Varela y algunos otros alumnos destacados como Juan Alberto González, que fue director de Microsoft, y pues siempre fue una carrera muy grande. De hecho, en esa época la mitad de los estudiantes de ingeniería eran estudiantes de ingeniería cibernética. Llegamos a tener 500 alumnos en ese programa.
Y la matrícula de la universidad en aquel entonces era de alrededor de 1,200 alumnos, entonces imagínense, era otra cosa, ¿no? Semacosi inició también como iniciativa del ingeniero Jaime Palacios Castañón, que en paz descanse, con la primera computadora, que fue una Hewlett Packard 2000. Le pusimos nombre, se llamaba Julie. Posteriormente consiguió un sistema 3 de IBM para todo lo que eran las aplicaciones administrativas de la universidad. Y en paralelo a todo esto, con un exalumno de la universidad que actualmente tiene un puesto muy importante en Silicon Valley, que es Jorge Zavala Ontiveros, él funda lo que fue el Laboratorio de Lógica Digital de la universidad, que estaba exactamente junto al Semacosi. Y de ahí nace todo lo que después vino como computación y sistemas, se llamó posteriormente, como el Laboratorio de Cómputo de Ingeniería, que lo inició el ingeniero Guillermo González González, ya como segunda etapa, y que actualmente es académico de Ingeniería de la universidad. Fue un semillero de personas extraordinarias, hicieron proyectos muy visionarios, como por ejemplo la red Octopus, que fue la primera red local de la que tuvimos conocimiento. Antes de que esto fuera la regla en todos lados, la Universidad La Salle ya tenía su red de computadoras por instancias de Jorge Zavala Ontiveros. Jorge Zavala actualmente vive en el Silicon Valley, es un personaje muy conocido en ese rumbo, es el director de la red de mexicanos en el exterior y que se ha dedicado mucho a todo lo que ha sido la promoción de mexicanos en los Estados Unidos, haciendo proyectos enormes, conociendo a grandes personalidades, al nivel de los directores de Microsoft, de Apple, de CompaQ, de Google, de todas esas empresas. Y entonces, pues imagínense ustedes lo que logró el ingeniero Palacios y ellos con su visión de hacer un semillero de gente muy importante en la universidad. Y en paralelo nosotros aquí pues poníamos nuestro granito de arena, ¿no? Pues pidiéndole a los hermanos, oigan, necesitamos que la universidad tenga un laboratorio de mecánica de fluidos, y pues empezábamos con casi nada, con proyectos hechos por los alumnos. Y bueno, posteriormente fue evolucionando, la escuela fue tomando prestigio, los hermanos le fueron dando más importancia y pues nos apoyaron muchísimo. Uno de los que apoyó grandemente a tener equipos en la universidad y en la Facultad de Química, como en la Facultad ahora de Ingeniería, fue el hermano Ambrosio Luno Salas, que fue secretario académico de la Escuela de Ingeniería en aquel entonces, después fue vicerrector académico, después fue rector de la universidad. Él le dio mucho impulso a la compra de equipos y laboratorios, insisto, tanto en química como en ingeniería. Lo que yo más destacaría es el gran equipo de trabajo que estaba a mi alrededor. A la hora que veo en retrospectiva lo que hicimos en esa época, sería muy presuntuoso decir que muchas fueron iniciativas del director. No, en realidad no, en realidad lo que pudimos hacer fue gracias al gran equipo que me arropaba. Y yo uso una analogía con esto. Si tú tienes una persona que va a empacar tu paracaídas y te vas a aventar de un avión y tienes confianza en el que empacó el paracaídas, te avientas con la certeza de que se va a abrir. Eso me sucedió a mí. Yo me aventaba al vacío porque tenía un muy buen equipo que empacaba mi paracaídas y tenía certeza de que se iba a abrir el paracaídas. Entonces, curiosamente, cuando entro como director de lo que hoy es la Facultad de Ingeniería, yo buscaba algún diferenciador con otras universidades que nos empezaban a competir. Entonces el ingeniero Fernando Campo Canaval, quien tuve oportunidad de conocer como jefe de carrera aquí en La Salle en 1985, a instancias del ingeniero Arturo Rojas de Bengardi, que era el director y era su amigo, platicando una vez con él me dijo, oye, pues está este asunto de las acreditaciones, nos empezó a explicar, me empezó a interesar.
sabía yo que contaba con la gente y básicamente emprendimos esa aventura, no pensando que íbamos a obtener la gloria con la certificación, la acreditación de los programas. Decía, bueno, pues va a ser un buen ejercicio de autoevaluación primero. Eventualmente nos acreditan, eventualmente no nos acreditan, pero lo que vamos a obtener es una gran retroalimentación y nos van a fijar el camino de qué es lo que debemos hacer. Y entonces se hablaba mucho de que costaba mucho dinero, de que las acreditaciones no nos iban a traer mejor matrícula porque los padres de familia no sabían qué era eso. Pero yo sabía que nos iba a dar un valor agregado tarde o temprano. Entonces emprendemos, tenemos éxito en los dos primeros programas que acreditamos, que fueron Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica. Después continuamos con Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y el último que hicimos fue Cibernética, que era el que había entonces. Y tuvimos éxito, claro, con recomendaciones, como siempre. Ya en aquel entonces se empezaba a hablar del sistema de Universidades La Salle. Entonces, cuando viene la actualización de los programas de estudio, el hermano Ambrosio, que era el rector, nos pide que lo hagamos junto con las sedes de Cuernavaca, con las sedes de Cancún, con las sedes de Pachuca. Pero lógicamente al estar en los programas, haciendo los programas y diseñando los programas, nos encontramos con que nosotros teníamos una gran obligación con la acreditación de los programas, que las otras sedes no tenían. Y entonces hubo, ¿cómo decirlo?, una reticencia de parte de ellos a aceptar los programas que estábamos aquí. Eso generó una problemática muy compleja de resolver a nivel político, porque decían, oye, pero ¿por qué tú quieres esto cuando tienes la infraestructura y yo no la tengo? Digo, bueno, pero espero que algún día tú la tengas y acredites programas. Pero yo ya tengo el compromiso, yo ya tengo los programas acreditados, tengo que cumplir. Afortunadamente tenemos una excelente facultad de medicina y yo sabía que teníamos un muy buen programa de ingeniería electrónica porque primero yo soy egresado de ahí, me tocó trabajar mucho con ellos, acreditar los programas, ver los laboratorios y talleres y hacerlos crecer junto con el ingeniero Jacinto Quan Lee, que es actualmente profesor emérito de ingeniería. Y dije, bueno, pues es la fusión perfecta, ¿no? Tenemos dos programas muy fuertes que se necesitan para hacer una ingeniería biomédica. Y nos tocó hacer eso, afortunadamente el tiempo nos ha dado la razón, no a mí, sino a muchos, al hermano Ambrosio, a mí por supuesto, pero a otros que tuvieron fe en esos proyectos. Pero me estoy saltando un paso muy interesante que se dio en los 80s. En la época en que el director era el ingeniero Arturo Rojas de Bengardi, viene el momento en que la Universidad La Salle tiene que dejar de ser una escuela incorporada a la UNAM. Todos los programas eran incorporados a la UNAM. Entonces hubo un acuerdo presidencial del presidente Miguel de la Madrid, junto con la rectoría del hermano César Rangel Barrera, por el cual la universidad puede ya ser un ente independiente de la UNAM. Entonces, imagínense ustedes que toda la universidad tiene que entrar en un ejercicio de independizarse. Entonces, teníamos que hacer todos los programas de estudio de todas las carreras a imagen y semejanza de lo que necesitaba hacer La Salle y adaptados perfectamente bien a las condiciones de la Universidad de La Salle. Entonces podemos hablar de 1 año, 2 años de un trabajo intensísimo para poder desarrollar los jefes de carrera junto con el director los programas de estudio, que es un parteaguas literalmente de la historia. ¿Sí? Antes éramos incorporados y después dejamos de ser incorporados. Entonces sí es un hito de la Universidad de La Salle del cual hay que platicar. Entonces, ¿qué es la parte que importa mucho ahora? Pues la parte de los posgrados. Entonces yo creo que la Facultad de Ingeniería hoy en día tendrá que hacer un énfasis muy importante en sus posgrados y buscar tener posgrados de calidad suficiente para que tanto los alumnos que estudiaron aquí en la universidad como profesionales que están afuera trabajando, les sea atractiva nuestra oferta de posgrados. Así es como yo lo veo. Entonces, mi mensaje es eso, evolucionar hacia los posgrados
y buscar una sociedad de exalumnos de ingeniería mucho más fuerte que la que tenemos ahora. Es difícil, ¿eh? Es una tarea monumental, pero que si la logramos, el futuro de la Facultad de Ingeniería va a ser brillantísimo. Yo buscaría mucho por ese lado. Bueno, pues una felicitación a la comunidad de la Facultad de Ingeniería. Nunca olvidemos las raíces de nuestra facultad. Nunca olvidemos a las personas que pusieron los cimientos de esta facultad, que pusieron los primeros pisos de la facultad y que hoy con orgullo nos permite celebrar 60 años de vida, de algo que para nosotros los que empezamos fue un sueño y hoy es una luminosa realidad.